¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Esperando, pues, que se encuentren muy bien, ¿no? A su vez, no se olvidará, por favor, de presentar la Buenos días, licenciado. documentación, presentar los certificados, sí, que es muy importante tener los documentos al día, ¿no? A su vez, también, por favor, no nos olvidemos de tratar también de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Eso obviamente con la finalidad de no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de las artes suntuarias, en este caso, que tenían pues los islámicos, ¿no? Si bien es cierto, vamos a determinar su crecimiento cultural, ¿no? Si bien es cierto, podemos determinar que la mayoría de sus obras de arte prácticamente detallaban las actividades de sus emperadores, y además de ello también podemos determinar la utilización de materiales preciosos, ¿no? El oro, la plata, y también lo que son la representación de figuras geométricas, ¿no? Muy bien. Vamos al origen, por favor. Me ayuda en la lectura la señorita Gloria Chuquirima, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días. Pintura, escultura y artes suntuarias. Las artes figurativas en el Islam nunca tuvieron un gran desarrollo, más por prejuicios sociales que por una prohibición expresa del Corán. Lo que el Corán condena es la idolatría, no la representación figurativa. Esto quiere decir que hay una escasez real de pintura y escultura, aunque no absoluta. No obstante, en épocas rigoristas, anicónicas, sí se lanzaron fatuas de prohibición de pintar seres vivos. Hoy en día la mayoría de los musulmanes no las tienen en cuenta. Lo que sí se ha representado es el tabú de pintar la cara de Mahoma y sus compañeros de los primeros tiempos. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, dentro de las artes suntuarias, dentro de la pintura, dentro de la escritura islámica, destaca lo que son las artes figurativas, ¿no? Que son prácticamente pequeñas imágenes que decoraban, en este caso, los libros sagrados de los islámicos, ¿no? Hablando directamente de el Corán, ¿sí? Otro aspecto fundamental es que prácticamente el arte de representar a los personajes era casi nula. ¿Por qué? ¿Sí? Porque el Corán condenaba la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Adorar imágenes o estatuas. Excelente, muy bien, adorar imágenes, sí, y que obviamente pues tienen un simbolismo religioso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, para otras culturas, para otras religiones, prácticamente es adecuado realizar ese tipo de situaciones, el tipo de adoraciones, ¿no? Pero sin embargo, para el Corán destaca de que la idolatría no es un aspecto fundamental de su religión y además de ello condena a las personas, en este caso, que la practican, ¿no? Por ende, pues solamente se podía representar a Mahoma y a sus primeros compañeros, a nadie más, ¿no? También podemos determinar que dentro de sus representaciones también destacaba la prohibición, ¿sí?, de pintar seres vivos, ¿sí? Se podía directamente representar la naturaleza, pero no a más de seres vivos, destacando directamente como a Mahoma y a los primeros seguidores que él tuvo, ¿no? Prácticamente eso destaca
en que las obras que entre la pintura, entre la escultura, destacan directamente la religión, destaca solamente a Mahoma y a sus primeros seguidores, ¿no? Es decir, que totalmente tocaba directamente representar tanto a Mahoma y a su Dios, nada más, ¿no? Y en este caso interpretaban también de que en las demás religiones solo existieron profetas. Por ejemplo, ellos consideran que Jesús no es el Hijo de Dios, sino más bien fue un profeta más. Por ende, pues, uno de los pilares fundamentales que tiene el islamismo menciona, ¿no? No hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta. Sí, indicando que solamente tienen que representar, pues, a Mahoma, ¿no? Miren, aquí tenemos algunas imágenes cómo directamente representaban a Mahoma y a los primeros seguidores, ¿sí? Además de ello, también podemos observar en el centro, ¿sí?, la imagen en donde destaca el libro más importante de los islámicos, ¿no?, que es el Corán. Ahora, vamos a detallar las características propias dentro de la pintura. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor Campos, por favor? En pintura hay que destacar la miniatura persa, que al igual que las de los cristianos, decora libros, el Corán, libros de literatura y científicos. Los motivos son tanto religiosos como de la vida palestiega y sus placeres. Es la mayor fuente de imágenes figurativas del Islam que tenemos. Su época de esplendor en los siglos 10 y 9. En la miniatura distinguiremos tres escuelas: la árabe, la persa y la turca. La escuela árabe aparece en el siglo 7, en el siglo XII. En el siglo 12, perdón, en torno a Irak. Nos proporciona un testimonio acerca de las costumbres de la época. Destacan obras como los Autónomas de Al-Yarisi, obras de medicina atribuidas a Galeno y Dioscórides, la materia medicinal, el libro de fábulas de Calila y Diamna, y libros de aventuras, pero sobresale el libro del arte veterinario. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, aquí podemos determinar, ¿no?, que dentro de la pintura destaca lo que es la decoración con miniaturas, ¿no? Es decir, en libros, en documentos, tanto científicos, tanto de literatura, y además de ello, también destacan lo que son la vida religiosa, ¿no? Hablando de una vida tranquila, de una vida en donde destaca lo que es el crecimiento de su cultura, y además de ello también podemos distinguir que aparecen tres tipos de miniaturas determinadas por tres escuelas fundamentales, ¿no? La árabe, la persa y la turca, ¿sí? La escuela árabe directamente se fortalece en el siglo XII, ¿sí? Y prácticamente destacan obras atribuidas a la medicina natural, ¿no? También podemos hablar un poquito del desarrollo de literatura en cuentos como Kalila y Dima, en libros de aventuras, pero también destaca el libro del arte veterinario. Miren, por ejemplo, las imágenes que tenemos en la partecita de abajo, ¿sí?, son miniaturas en donde destacan las tres escuelas importantes: la persa, la árabe y la turca, ¿no? Miren cómo representaban directamente a los primeros seguidores de Mahoma. Sí, aquí también lo observamos de igual manera, miren, los primeros seguidores, Mahoma como tal. Aquí también podemos observar la decoración, es decir, figuras sumamente pequeñitas que decoraban a estos personajes, ¿no? Ahora vamos a determinar cómo se fortaleció la escuela persa. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ana Mercedes? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenos días. Buenos días, por favor. Pintura, esculturas y artes subterráneas. La escuela persa surge a partir del siglo XIV y tiene una influencia oriental, sobre todo China. Destacan el
bestiario de... Dame tengo mis lentes. Dicen, espérame un ratito, me pongo los lentes. No Listo. veo nada. Ay, ¿dónde están? ¿Dónde están? Perdón. Dice, bajista. El libro de los reyes y el tratado de anatomía de las constelaciones en el siglo XVI se conoce la figura de Besat, que crea en la escuela de Besadiana, famosos por sus obras de género y los retratos. La tercera es la escuela turca a partir del siglo XIII. Las obras más representativas es el libro del saber de los aparatos mecánicos. En la decoración predominan los motivos geográficos, los colores planos y vivos y las líneas negras. Uno de los motivos más característicos es la epigrafía, con las frases del Corán. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí, por ejemplo, podemos destacar lo que es la escuela persa, ¿no? Que apareció en el siglo XIV y además de ello, sí, tuvieron grandes avances, ¿no? En el caso de las obras, destacando el bestiario de Ibn Hicha, el libro de los reyes, el tratado de anatomía de las constelaciones, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos detallar que en el siglo XV aparece la figura de Betsat y con él se fortalece la escuela betsadiana, ¿no? Que era famosa directamente por las obras de género, de retrato, y finalmente la escuela turca aparece en el siglo XIII, en donde destacan algunos libros, como el libro de los aparatos mecánicos, con decoración con motivos geométricos. Por ejemplo, aquí en la partecita de abajo podemos observar algunas imágenes, ¿no? Y también encontramos lo que son figuras geométricas, ¿sí? Eso era una decoración, en este caso, de los islámicos en general, ¿no? Pero apoyados directamente por la escuela persa y también por la escuela betsadiana, ¿no? La decoración, obviamente, con figuras geométricas, con líneas negras, ¿sí? Aquí también podemos detallar los colores planos, vivos, y sobre todo la epigrafía con frases de Corán, es decir, escritos que generalmente iban tanto en la parte principal, en la parte inferior y como también lo iba haciendo directamente en las líneas geométricas. Sí, justamente acá directamente detallaba, ¿sí? Lo que son la epigrafía de los islámicos, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue la escultura. ¿Me ayuda, por favor, el señor Carlos Javier? ¿Estamos ahí? Carlos Javier Valencia. ¿No? Excelente. Licenciado, buenos días. Aquí estoy, aquí Buenos estoy, días. aquí estoy. Aquí estoy, licenciado, buenos días. Muy buenos días, por favor. Ya, un ratito, licenciado. Pintura y esculturas y artes suntuarias. La, la escultura, la escultura es aún más escasa. Se reduce a las artes menores, cerámica, vidrio, marfil, cobres, etcétera. Sin embargo, existen relieves con motivos geométricos y caligrafía en puertas, paredes. Este tipo de representaciones encuentran su ámbito en la élite social islámica, que gusta de lujos, esculturas como la de Patio de los Leones, en la Al Alhambra de Granada es extraordinaria. La cerámica comenzó en el periodo Abbasi, el principal centro productor es la ciudad turca de Esmira, Esmira, en la que se fabricaron los primeros azulejos decorados en marfil. Destacan los olifanes, cuernos de marfil, de carácter decorativo y finalmente labrados. Excelente, muy bien, señor 10, muchísimas gracias.
Ahora, por ejemplo, acá podemos detallar, sí, que la escultura era prácticamente escasa, ¿no? Mientras tanto, también desarrollaron grandes habilidades en el trabajo como en la cerámica, el vidrio, el marfil, en cobres excelente, ¿no? Detallando lo que son relieves geométricos y la caligrafía, tanto en puertas y paredes. Una de las obras de arte en donde podemos observar todas esas características se encuentra en el Patio de Leones en Granada, ¿no? Que prácticamente es en el territorio de España que conocemos el día de hoy, en donde este palacio, el Patio de Leones, destacaba todas esas características del arte árabe, ¿no? Aquí también podemos hablar que empezaron también a decorar, ¿sí? Con azulejos, también empezaron a fortalecer el trabajo con el marfil, el olifante, y además de ello, directamente empezaron a trabajar con los labrados, ¿sí? Justamente en la partecita de abajo, miren, tenemos líneas geométricas, tenemos lo que son la epigrafía que están escritos en este lado de acá, ¿sí? De igual manera tenemos en la partecita de aquí o en la partecita de arriba, y los colores sumamente llamativos, ¿no? Que prácticamente era un gran desarrollo que empezaron a tener los musulmanes, es decir, el trabajar con colores llamativos, con materiales preciosos, y además de ello, destacar su epigrafía, ¿no? Ahora, la fabricación de vidrio. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Clara Josefina, por favor? En la fabricación de vidrio aparecen nuevas técnicas, como el soplado y el vidrio pintado. La madera se trabajó con mayor profundión, ya que las obras estaban destinadas a la talla de alminares, tribunas, mirabes, ármigos, armarios y recubrimientos interiores de cubiertas. Entre los metales sobresale el bronce, en el que aparecen motivos animales, servían como objeto de vajilla o de uso religioso, pero lo más representativo es el desarrollo de los tejidos. Utiliza todo tipo de tela, pero le gusta sobre todo la seda y las alfombras y los tapices. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, aquí también podemos determinar, ¿no? Que aparecen nuevas técnicas de trabajar el vidrio, por ejemplo, el vidrio soplado, el vidrio pintado, ¿no? A su vez también empiezan a detallar obras de arte en madera, como armarios, recubrimiento del interior de recubiertas, laminares, mijares, que nosotros conocemos en casa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los armarios, como ustedes saben, pues, es un mueble en donde utilizamos para guardar ropa, tiene compartimientos. Además de ello, la mayoría pues cuentan con vidrios, ¿no? Vidrios, espejos que prácticamente decoran este tipo de materiales, ¿no? Aquí también podemos hablar del trabajo, en el caso de los metales sobre el bronce, también podemos determinar los objetos de vajillas para el uso religioso, también podemos determinar el crecimiento del trabajo de los tejidos, en trabajos como la seda, alfombras y los tapices en general, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿en casa tenemos un armario? Sí, casi siempre. ¿Tenemos una cómoda, tal vez? Sí, también. Excelente, muy bien. ¿En casa tal vez tenemos un vidrio pintado? Sí, En mi los caso vidrios no. catedral. Excelente, muy bien. Tal vez en casa tenemos lo que son alfombras. Sí, Excelente, muy bien, Tapiz. Miren, todos estos habilidades o estas herramientas o estas obras de arte prácticamente fueron desarrolladas por los islámicos, ¿no? Miren, en este caso, en la partecita de abajo tenemos un trabajo en una alfombra, detalla lo que es la representación de un árbol y de los animales en general, ¿no? De igual manera, tenemos aquí una decoración en donde destacan lo que son los colores blancos y además de ello tienen lo que son las líneas geométricas en general, ¿no? Sumamente decorativos. Ahora vamos a detallar cómo fue el crecimiento de su arquitectura. ¿Me ayuda, por favor, el señor Denis Paul? ¿Estamos ahí?
Sí, licenciado. Por favor. Arquitectura. La arquitectura es la representación artística por excelencia del Islam. Goza de una notable uniformidad a pesar de la verdad de influencias que recibe e incluso a lo largo del tiempo. Los musulmanes adoptan y adaptan todos estos elementos de forma creativa, según sus necesidades y su concepción del mundo. Lo más destacado es la exuberancia decorativa, geométrica, epigráfica y vegetal de lacería y moscaraves. Las almohades utilizan los paos de ceja, una retícula de rombos de trazos labrados o mixtilíneos. Todo el espacio se decora debido al horror vacui. Es una decoración notable, abstracta. Excelente, señor. Muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de la arquitectura podemos destacar que fue la representación más importante que tuvieron los islámicos, ¿no? Hablando de figuras decorativas, la epigrafía, el trabajo de lacería, mocábares, que prácticamente detallan acá, ¿no? Miren las cúpulas, las columnas, los arcos de media herradura, ¿sí? Y los colores sumamente llamativos. Miren, por ejemplo, en la imagen que tenemos en el centro están las figuras geométricas, ¿no? Sí, una decoración que da, en este caso, tanto desde el techo como en la parte del piso y en las paredes en general, ¿no? Miren, por ejemplo, acá detallamos lo que son sus columnas y obviamente pues su entrada principal, ¿no? Ellos también trabajaban el horror vacui. ¿Hemos escuchado alguna vez esta técnica? Yo no, licenciado. No, licenciado. Excelente. Muy bien. Ellos manejaban la técnica del horror vacui, es decir, que decoraban todo, en este caso, lo que ellos representaban. Por ejemplo, si decoraban, en este caso, algún tipo de pintura, todo el espacio tenía que ser decorado. No debía existir ningún espacio vacío. Tanto lo que era en pinturas, en decoraciones, ¿sí? Tenía que estar todo totalmente decorado, ¿sí? El horror vacui que se le conoce en la traducción significa, pues, miedo al vacío. ¿Sí? Entonces, por ende, todas las obras de arte tenían que ser decoradas de principio a fin y no debía existir ningún espacio, ¿no? Entonces, era una gran habilidad que empezaron a fortalecer los islámicos para su decoración. Miren, por ejemplo, en la imagen del centro, todo está decorado. Si no hay ningún espacio, en este caso, que no lo tenga, ¿no? ¿Sí? Ahora miren, por ejemplo, acá podemos determinar, ¿no? Cómo están los pilares, cómo están las cúpulas, ¿sí? Además de ello, la decoración que también existía tanto en la puerta principal, ¿sí? Como en su interior, ¿no? Ahora, vamos a determinar también cómo fueron trabajados diferentes habilidades dentro de las obras de arquitectura, como el caso de la bóveda de cañón. Aquí también podemos hablar un poco del trabajo en la madera, ¿sí? También hablamos, en este caso, de los arcos de herradura, decorados directamente con cubiertas superpuestas, ¿sí? Que prácticamente detallaban tanto dentro como fuera de sus representaciones arquitectónicas, ¿no? La imagen que tenemos acá representa, pues, el Taj Mahal, ¿no? Pero obviamente lo que simboliza tanto es sus columnas y las cúpulas que destacan, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a determinar la tipología de edificios. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gloria Génesis, por favor? Sí, licenciado. Arquitectura. Ay, me equivoqué. Tipologías de edificios. En el siglo XXII, por influencia turca, no, sí, 12, perdón.
por influencia turca, se inicia la tradición de los mausoleos, también con patio cuadrado y cubierto con una cúpula. Poseen una cámara en el sarcófago y otra para orar. Junto a la mezquita se encuentra la madrasa o escuela coránica, que consiste en un patio central al que dan las celdas de los estudiantes y una sala rectangular grande llamada Al-Quaq. También se construyeron fondas para viajeros con un patio alrededor del cual se organizan las dependencias. Las fondas son fundamentales en las travesías del desierto. Consta de un gran espacio amurallado con patio interior, galerías, establos, almacén. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, acá en el siglo XII, por influencia turca, aparece lo que es el trabajo de la cúpula, aparece lo que es una cámara como tal para orar, ¿no? Además de que junto a la mezquita prácticamente se encuentran lo que son decoraciones, departamentos o recámaras en donde prácticamente tenían pues algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, el Al-Quad, ¿sí? Se construyeron, en este caso, eran pequeñas fondas para viajeros y también podemos determinar, ¿sí? Que la mayoría de estas decoraciones contaban con sus propias galerías, tenían un patio interior, tenían establos, tenían almacenes y además de ello tenían colores sumamente llamativos, ¿no? Por ejemplo, dentro de estas obras de arquitectura, hablando de las mezquitas, miren, por ejemplo, decorado directamente el piso, las columnas con las figuras geométricas y de igual manera lo que es el vidrio. Sí, miren, por ejemplo, acá, y obviamente los colores rojo, azul, verde, que destacan dentro de estas representaciones, ¿no? Otra de las mezquitas, miren, por ejemplo, aquí tenemos las columnas de igual manera decoradas, tanto en el piso como en la parte del techo en general, ¿no? Y aquí tenemos la entrada, los arcos de media herradura y las columnas, en este caso, que detallan, ¿no? Aquí hablamos un poquito de las ataranzas, que prácticamente eran pequeños buques en donde podíamos encontrar lo que son termas, ¿sí? En donde estaban termas de agua caliente, de agua fría, de agua templada, que prácticamente es una forma de baños, ¿sí? Que eventualmente aparecieron dentro del Imperio Romano y ellos buscaron fortalecer dentro de sus culturas, ¿no? También hablamos una cúpula sumamente decorada, en donde solamente vivía el califa en general. Aquí también tenemos diferentes departamentos que existían dentro del palacio, como decir, como Al-Quraj, que era la sala del trono, el Salamí, en este caso, que era un departamento reservado para ceremonias importantes, y prácticamente la mayoría de estas decoraciones siempre estaban con la naturaleza en general, ¿no? Y también podemos hablar de el harén, que eran habitaciones privadas de las mujeres en general, ¿no? Miren, justamente una decoración sumamente llamativa, utilizando pues con la naturaleza, ¿no? El agua, en este caso colocando lo que son árboles, plantas sumamente importantes, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos una vista de las grandes mezquitas que los islámicos crearon. ¿Sí? Sumamente llamativas, ¿no? Prácticamente hasta el día de hoy nosotros podemos atribuir que la mayoría de las enseñanzas de los islámicos prevalecen, sí, en todo el mundo, ¿no? Especialmente, si hablamos de aquí del Ecuador, en las iglesias del centro histórico. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿en las iglesias del centro histórico todas tienen cúpulas o no? Todas tienen ¿Tendrán? cúpulas, Tendrán. todas tienen cúpulas, licenciada. Todas las iglesias tienen cúpulas. Excelente, muy bien. Por ejemplo, tenemos lo que son
lo que son materiales, hablando directamente como los armarios, el trabajo en la seda, el trabajo de un vidrio pintado, el trabajo directamente de la decoración, de la epigrafía, tanto en paredes, en muros, que destacan dentro de la mayoría de las iglesias, ¿no? Entonces, dentro del mundo islámico podemos palpar que solamente representan a Mahoma y a los primeros acompañantes que en este caso lograron expandir esta nueva religión, ¿no? Porque obviamente el Corán condena la idolatría, pero prácticamente destaca en las mezquitas la habilidad, en este caso, de las figuras geométricas, y además de ello, la utilización de colores llamativos y el trabajo con los materiales preciosos, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? De mi parte, no, licenciado. Excelente, muy bien. No se olvidará, por favor, que las actividades, que las tareas ya están habilitadas, ¿sí? Tanto en historia y en ciudadanía, para que ustedes lo puedan trabajar, ¿ok? De mi parte, chicos, ya nos encontramos más tarde. Cuídense mucho. Un excelente día. Gracias, licenciado. Gracias. Hasta luego, licenciado.